Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, profesor. Buen día. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, profesor. Buen día, buen día. Estoy conectado a dos bandas con dos grupos, ¿eh? Es complicado trabajar así, ¿eh? Bueno. Hoy vamos a comenzar, paramos un poco con zona de Mesoamérica, ahora vamos a volver a zona andina. Habíamos comenzado... una cosa antes que me olvide, para no olvidarme. En principio, el parcial lo corrimos del martes al jueves, ¿eh? O sea que vamos a hacer el examen el jueves, jueves 10, ¿sí? A entre las 11 y le vamos a hacer, como el otro día, 2 horas también, para que ustedes puedan... Para que ustedes tengan presente, digamos, va a ser el jueves que viene, ¿eh? Va a ser Profe, la misma yo tenía modalidad. El otro... Disculpe, Sí. tenía una consulta sobre el parcial. ¿A partir de Sí. qué parte del eje temático o de la unidad es el parcial? ¿Desde domesticación o ya entrando en el área mesoamericana y área andina, las civilizaciones? No, vamos a ver un poco de domesticación de plantas y animales, que es lo que vimos en la última etapa. Espera que acá tengo el programa. Sería del eje temático 3, donde hablamos un poco de las causas de la domesticación de plantas y animales, y ya entrando en las organizaciones en zona andina y en zona de Mesoamérica, sedentarismo, agricultura, Chavín de Huancar, en el caso de zona andina, digamos. Desarrollo regional temprano, Wari, hoy vamos a tratar de llegar hasta ahí, entre hoy y mañana, hasta ahí. Y en la zona de Mesoamérica, también, Mesoamérica, también, todo lo que vimos de Teotihuacán, Olmecas, zona maya que también vimos, y Pero, por finalmente ejemplo, llegar hasta... yo tengo también en el ¿Cómo? programa, disculpe por la interrupción, pero tengo en el programa también que después de lo de lo de Wari y lo que mencionó usted, están sobre los pisos ecológicos y lo del ALIU, que eso ya lo dimos en el trabajo práctico. Eso obviamente El también trabajo entra, ¿no? práctico. Sí, sí, obvio, obvio. Ustedes llegaron al trabajo práctico 3, creo, ¿no es cierto? Sí, ahí dimos lo que es el ALIU, la sociedad, Bueno, pero Mesoamérica y y en área andina exactamente. también. Entonces vamos a llegar entonces a la zona, pero no vamos a dar incas y nada en este parcial, ¿eh? Pero vamos a ver lo que ustedes vieron de sociedad, sociedad andina, sociedad mesoamericana, azteca básicamente. Entonces, eso sí va a entrar en el trabajo práctico 3, va a entrar en el parcial, ¿eh? Pero vamos a tratar de llegar hasta ahí nomás para no atosigarlos con tantas cosas, porque si no, le va a agarrar un infarto, ¿eh? Bueno, si la Gracias, profesora profe. todavía no ha subido material, sí, No, muchas gracias. no, por favor. Si la profesora todavía no ha subido el material porque pensaba subir en unas carpetas, fíjense, yo ahora me voy a fijar, y si no le voy a decir a las chicas que suban el material que falta,
algún material ya les he subido, ¿eh? Bueno, así que eso, vayanlo leyendo. La profesora va a subir el material que falta de todas estas organizaciones que estamos viendo para que ustedes vayan viendo ese tipo bueno. Nosotros vamos a pasar en zona andina nuevamente. Llegamos a Chavín de Guantar, hasta ahí llegamos. Esperen un minutito que estoy a dos bandas, ¿eh? Bueno, entonces, nosotros habíamos visto Chavín de Guantar en una alto sería, ¿eh? En la sierra. Bueno, después dijimos que Chavín entra en una crisis, y se produce una fractura de esa una que había, ¿eh? La región andina se produce una fractura y el surgimiento de centros regionales. Al mismo tiempo, o un poco después de Chavín de Guantar, se va a producir los desarrollos regionales en la zona de la costa. ¿Se acuerdan cuando nosotros comenzamos a ver cómo se iban organizando los centros ceremoniales, la población se sedentarizaba, desarrollaba la agricultura y la cerámica, etcétera? Donde comienzan a desarrollarse los centros ceremoniales es en la zona de la costa, ¿eh? Eso habíamos visto. Y después recién pasan a desarrollarse en la zona, comienzan a escasear los productos marítimos, porque la famosa corriente del Niño, etcétera, que afecta a esta región, pasamos a tener los desarrollos en la zona de la sierra. Ahí es que Chavín de Guantar se va a convertir en el centro ceremonial más importante y centro urbano de la zona alta. Pero después vamos a tener procesos de desarrollo regionales también en la zona de la costa, nuevamente. En este caso vamos a tener un centro o unos centros, y podemos decir que son desarrollos de las primeras formaciones estatales, ¿eh? Chavín de Guantar es una formación estatal. Este tipo de formaciones, en los desarrollos sucesivos, se va a ir complejizando. Hablar de un Estado, en este contexto, es bastante más complejo, porque en realidad los desarrollos regionales, como Moche, como Tiwanaku o como Huari, en realidad van a ser formaciones estatales, pero a conformarse como ciudades-estados, en donde va a haber un centro, por caso Moche o Huari, etcétera, Nazca también, que van a tener mayor influencia cultural que en realidad que una ocupación efectiva. Era un poco como en la zona de Mesoamérica, el caso de Teotihuacán, ¿eh? Teotihuacán era una gran ciudad con una influencia limitada a los alrededores, y que finalmente su influencia mayor era cultural y no tanto una ocupación efectiva. En algunos casos sí, como fue el caso de Caminacuyó, pero en otros casos no. Bueno, en el caso de la va a pasar un fenómeno más o menos parecido, ¿eh? En el primer caso, que es el de Moche, en la zona más o menos en el año 200 y hasta el año 200 antes de Cristo y hasta el año 600 después de Cristo, se va a organizar un desarrollo
que se va a llamar Moche, en el valle del mismo nombre, en la zona del actual Perú, cerca de la actual ciudad de Trujillo. Trujillo es una ciudad que se encuentra al norte del Perú. Va a registrar este desarrollo. ¿En base a qué se considera que este desarrollo se va a dar? En base a que se va a haber un asentamiento, o se van a encontrar en realidad restos de un asentamiento donde hay posibles residencias de los grupos dominantes, obras de irrigación artificial, aquello que era tan necesario para el desarrollo de la agricultura en esta zona, y temas de caminos costeros. Básicamente esto se va a dar en el Moche y en la zona de Chicama y Casca, y en el valle de Virú. También se presume, no hay una certeza absoluta, de que el desarrollo regional también tenía unos tintes militaristas. Entonces, a fines del primer milenio hay una serie de enclaves, en una serie de valles. Estos lugares son Salinar, Galinazo, Moche y Vicu. Se calcula que si bien Moche es el centro que va a adquirir mayor importancia y que tiene un dejo de influencia sobre los otros lugares, se presume que cada uno se desarrolla de manera autónoma. Particularmente van a haber grandes construcciones en ladrillos de adobe y estructuras que se presume que fueron residenciales, sobre todo para la élite gobernante. En el caso de Moche, va a tener dos grandes construcciones que son las que la van a dar fama, digamos, que son dos enormes pirámides de adobe, la mayor de ellas que es la Huaca del Sol. Huaca significa como una suerte de cueva. Constituye la pirámide más grande de adobe construida en el Nuevo Mundo. Se calcula más de 160 metros por 340 y una altura que supera los 40 metros aproximadamente. En el proceso, cuando estos lugares son saqueados en el siglo XIX, una buena parte de la edificación quedó destruida. Se presume que se construyó como en 4 fases, o sea que duró cientos de años su construcción. Y se emplearon, se calcula, más de 140 millones de ladrillos. Unidos a esta Huaca del Sol está la Huaca de la Luna, que tiene un porte. Se calcula que se usaron más o menos 50 millones de ladrillos en las 4 fases que demora la construcción. Se presenta una gran cantidad de cámaras interiores con decoraciones de murales policromados, etc. Cerca, o en la misma zona, se encuentra la residencia de los grupos gobernantes y también la residencia de los grupos gobernantes, sino también las áreas de sepulcro, que se diferencian. Ya se presume que hay una diferenciación social importante, eso que hablábamos para las sociedades de Mesoamérica y el caso de Chavín. Hay una diferenciación social acá más marcada. Se presume que eran grupos guerreros, y también la forma del entierro implica, como ustedes saben siempre, la diferenciación social. La tumba de los simples mortales, diríamos hoy, el campesinado, no es lo mismo que la tumba del grupo gobernante, la clase sacerdotal, etc. En el centro de Moche, que más o menos se calcula que tuvo más de 1 kilómetro o 2 kilómetros cuadrados, tiene calles, plazas, canales, etc., y áreas destinadas a la especialización. Una de las cosas que va a caracterizar a Moche es su cerámica y el desarrollo artesanal. Se calcula que en su época de mayor auge superó más o menos las 15.000 personas. Se calcula que era uno de los centros urbanos más importantes de la zona del actual Perú. Decididamente, más que su expansión militar o una ocupación política efectiva,
Moche se destaca por ser un asentamiento con un estilo artístico y cultural bastante particular, que lo va a diferenciar de otros, y se calcula que su dominio o, entre comillas, su influencia va a llegar a superar los 600 kilómetros de costa. Su mayor punto de apogeo es el siglo III, sería el año 200, entre el 200 y el 300, de la era cristiana. También en las representaciones, hay representaciones iconográficas, que es donde se enfatiza un cierto grado de militarismo, sobre todo en los personajes que aparecen representados normalmente en la cerámica de Moche, que es algo que lo va a caracterizar. Por supuesto, a diferencia de lo que sucede en la zona alta, las construcciones acá son de menor calidad, diríamos nosotros, porque en la zona alta es la piedra y acá solamente son ladrillos de adobe que con el correr del tiempo más la mano del hombre se fueron destruyendo, quedando en muchos casos pocos restos actualmente. Van a trabajar, van a tener un estilo artístico, como les dije, muy particular, usar los metales, y van a tener una impronta muy particular. No forman, como les había dicho, tampoco una entidad única, estatal, sino que son como desarrollos en cada uno de los enclaves, en cada uno de los valles, con cierto grado de autonomía y con una cierta preeminencia de Moche por sobre los demás, pero es una preeminencia más de tipo cultural. Finalmente, en el siglo VI, año 600 aproximadamente, este enclave va a desaparecer también, O sea, va a sufrir una serie de inclemencias, va a sufrir inundaciones, etcétera, y buena parte de Moche va a desaparecer, Pero podríamos decir que a diferencia de Chavín, que era más, su dominio era más de tipo religioso, cultural, comercial, acá sí hay un cierto grado de impronta política, hay como una complejización mejor de la sociedad. Tal vez se calcula que es el primer enclave importante que tiene una formación estatal más sólida. Van a trabajar también, van a tener una producción artesanal, artística muy importante, van a trabajar objetos de cerámica, pegados, van a trabajar oro, plata, cobre, turquesa, la madera y el cuero, y también van a tener, como la mayoría de estos lugares van a ser centros ceremoniales también, van a tener, por supuesto, toda su estructura administrativa. Es interesante cómo tienen problemas de provisión de agua en esta región, en la zona de la costa, lo que va a ser factible que van a tener muy buenas obras hidráulicas. En un caso, en Chicago van a construir un canal de más de 120 kilómetros de largo. Su influencia se va a extender casi hasta el actual Perú, hacia el actual Ecuador, lo que nos permite determinar que varios productos son más bien productos de la zona de Ecuador, van a llegar a ser utilizados y trabajados en Moche. Esto nos permite establecer el grado de influencia que va a llegar a tener Moche. Y por el otro lado, hacia el sur, en la isla de Chincha, cerca de la actual Lima, que es una zona que produce guano. ¿Qué será el guano? En América, Perú va a tener un desarrollo importante en el siglo XIX gracias al guano. ¿Qué es el guano? ¿Para qué se usa? Desechos animales. Se usan como abono. Exactamente. En el siglo XIX, Perú era el mayor productor mundial de guano.
hasta que entró en crisis casi hacia el principio del siglo XX. Vivía básicamente del comercio del guano, cerca de Lima, sobre el Océano Pacífico, digamos. Hay una serie de islas donde los animales iban y depositaban sus desechos, y le encontraron la venta económica en Perú en el siglo XIX. Hasta que por supuesto se encontraron otros elementos que podían sustituir al guano, y bueno, esa solidez, vieron cuando un Estado se apoya económicamente sobre un producto, y por ahí eso no le funciona. Bueno, en Perú pasó eso en el siglo XIX. Bueno, acá también ellos van a usar el guano como fertilizante, porque tienen problemas. Ellos necesitan, o sea que mayor concentración de población, como hemos hablado siempre, necesita de mayor cantidad de alimento, y que este alimento sea de una provisión regular, porque si no sería muy complejo darle de comer a tanta gente, sobre todo teniendo en cuenta, en el caso de ellos, que estaban sometidos a un montón de factores, no son como acá que tenemos la posibilidad de prever cosas, etcétera, o de sustitución de productos. Por acá la producción era más limitada, diríamos, ¿bien? También, otra cosa que se percibe en las construcciones, las grandes construcciones que se establecen en lo que podríamos llamar el estado Moche, son los ladrillos. Los ladrillos van a tener una serie de marcas, identificaciones. Eso implica dos cosas. Esas marcas que van a tener los ladrillos van a ser, cada grupo de ladrillos va a tener una marca particular. Esto es lo que se puede detectar. Eso implica dos cosas para los arqueólogos: que evidentemente ya había un tipo de tributación, a diferencia de lo que sucedía en la sociedad anterior, de tributación por grupos. Entonces, cada comunidad, ustedes vieron en el Ayu, como lo vieron o lo van a ver, digamos, en el práctico, cómo trabaja el Ayu. Hay algo en lo que ustedes supuestamente ya vieron. ¿Cómo trabaja el Ayu? ¿Cómo tributa a la gente? En forma colaborativa y recíproca, se apoyaban uno a otro, y así también contribuían en el bien de la comunidad. Y el tributo con mano de obra. Exactamente. Entonces, tributan con la mano de obra, organizan el tiempo, etcétera. Es un trabajo colaborativo, como dice Ariel o como dice Laura. Eso implica que las comunidades que se encontraban bajo la influencia o bajo la tutela de Moche enviaban grupos de trabajadores, y estos trabajadores son los que dejan su marca pronta en el ladrillo. Cosa interesante, ¿eh? Entonces esto nos permite establecer que las comunidades enviaban trabajadores por tiempo, por turnos, diríamos hoy, y existía la tributación laboral, en el trabajo. Pero también existía la tributación en productos, no vayan a creer que solamente la tributación estaba dada en el trabajo, sino también en los productos. Porque Moche particularmente va a tener un desarrollo económico interesante o muy importante en el área del artesanato. Eso lo vamos a percibir hoy. Ustedes saben que la sociedad de Moche se la comenzó a estudiar a fines del siglo XIX, en la última década del siglo XIX. Pero realmente los mayores hallazgos sucedieron en el siglo XX, casi al final del siglo XX. Ustedes habrán visto, generalmente en la televisión, ha pasado en distintos programas de televisión, estos de divulgación, como la National Geographic, History Channel, etc., los hallazgos del señor de Zipán. El señor de Zipán es una rica tumba que fue hallada en 1987, casi al final del siglo, casi 100 años de los primeros estudios, donde se supone que el señor de Zipán era una autoridad, obviamente. Puede haber sido un reyesuelo, un rey sacerdote, etc.
y que este sujeto tenía en su tumba, como en cualquier tumba de un personaje importante, un ajuar, porque ellos tenían, al mismo tiempo que tenían los centros sociales, los lugares de residencia de la élite, etcétera, también tenían la zona donde enterraban a sus muertos, ahí cerca nomás. Estas tumbas tenían un rico ajuar, que tenía desde oro, plata, mascarillas, etcétera, los cuerpos preparados, tajas, más o menos al mismo estilo que se producían los enterramientos en la sociedad egipcia. Ustedes lo van a ver cuando vean Cercano Oriente. Fíjense, de un extremo a otro del planeta utilizamos los mismos sistemas de entierros. Porque este fue un hallazgo que marcó un punto de inflexión, porque hasta ese momento todo lo que se encontraba era muy periférico, diríamos hoy, y no solamente periférico, sino que durante siglos, imagínense que esto es del siglo II antes de la era cristiana, y se extendió su desarrollo hasta el año 600 de la era cristiana, y resulta que los primeros hallazgos son del siglo XIX, en el que la gente saqueó realmente los restos de lo que encontró, y utilizó en muchos casos, reutilizó como los ladrillos. ¿Bien? Entonces, esto fue encontrado bastante distante de Moche, del centro de Moche. Así que imagínense, el hallazgo del señor Disipán fue importantísimo en este sentido. También esto permite establecer que hay una cierta jerarquía en esta sociedad, y como decía el compañero, hay un trabajo colaborativo, comunal, diríamos hoy. Estas sociedades tienen fuertemente incorporado esta cuestión del aspecto colaborativo, del trabajo en general, y de que como que los productos o las cosas son de todos y al mismo tiempo de nadie. Por eso es que hay algunos autores que en el siglo XX, erróneamente, contaban que había como una de Estado comunista en la sociedad, en estas sociedades, cosa que es erróneo señalar esto, porque uno de los aspectos sobresalientes de esta sociedad, y que difiere totalmente con lo que piensan los capitalistas y lo de ideas de izquierda, que esta sociedad tiene una impronta de qué tipo. Entonces, por lo tanto, nunca podría ser ni comunista, porque el comunismo detesta eso, y tampoco capitalista, porque el capitalismo tampoco es que quiere mucho eso. ¿Qué impronta tienen todas estas sociedades, básicamente? ¿Qué es eso sobresaliente que tienen todas las sociedades que vamos a ver? Que vimos y que vamos a ver. Ellos tiene siempre muy Sí. presente todo desde el punto de vista de la comunidad, de lo social. Nadie más no se busca Sí. hacer algo, digamos. No, pero no solamente tienen, porque ellos, a pesar de que tienen en cuenta lo social, etcétera, ¿La hacen religión, diferencia. profe? La religión es el papelito que juega, el elemento que juega un papel muy importante acá, en todas estas sociedades. Por lo tanto, no puede ser nunca una sociedad comunista, porque el comunismo, la religión la pone allá en el fondo, y si es posible que desaparezca. Medio contradictorio decir eso. Y tampoco a la sociedad capitalista le gusta mucho el aspecto religioso. Estas sociedades son fuertemente sacralizadas. El elemento religioso es el elemento que justamente va a hacer que estas sociedades sean muy comunitarias, como dice Ariel. Ese es el elemento que juega para que estas sociedades tengan una impronta colaborativa. Y justamente gran parte del desarrollo de ellos se debe a la unión de la fuerza humana. Si no, sería imposible construir, imagínense, una pirámide que tiene más de 150 millones de ladrillos.
porque encima no lo hacían ahí, lo hacían en otro lugar y lo traían, ¿eh? Justamente este el elemento del trabajo comunal, organizado, colaborativo, etcétera, constituye una marca para esta sociedad, ¿eh? Que van a tributar en trabajo, pero también van a tributar en productos. Y van a permitir que haya un cierto grado de organización, o sea que tiene que haber una clase dirigente que maneje, no sería imposible que se lleven a cabo estas construcciones, que si bien demoraron cientos de años, al final se llevaron a cabo esas construcciones, y tienen un cierto grado de desarrollo urbano, obras importantes, y tienen especialistas. Acá sí vamos a tener un grupo de especialistas a tiempo completo, ¿eh? Que va a ser el grupo de los ceramistas o artesanos, ¿eh? Ellos van, por lo tanto, tienen mayor cantidad de alimentos para distribuir, porque esta gente tiene que trabajar y trabaja a tiempo completo, ¿eh? También hay un cierto grado de diferenciación en lo que se refiere a las viviendas, obviamente. La vivienda de la elite en el centro, cerca de las grandes pirámides, etcétera, de los centros de culto, y también, y obviamente el campesinado está un poco alejado, ¿eh? También dijimos que hay una diferenciación en cuanto se refiere a los enterramientos, por todo lo que eso implica, para la élite va a haber sarcófagos, mascarillas, etcétera, para los otros el enterramiento es común. Y también estos pueblos, como cualquier pueblo en este marco, también desarrolla ciertos rituales sanguinarios, diríamos hoy, ¿eh? Sobre todo eso se dispersa en la iconografía representada en las tumbas, etc. Finalmente, este evento ceremonial va a llegar también a su ocaso, como cualquier otro, dando lugar a otras sociedades o a otros grupos nacionales, ¿eh? Al mismo tiempo que tenemos el desarrollo de moche en esta región, vamos a tener otro gran centro, vayan anotando, no la bibliografía, pero sí. Pasamos de Chavín de Huantar, ahora tenemos moche en la zona de la costa, ahora vamos a volver a la sierra y vamos a hablar de otro centro importante que también se va a desarrollar, digamos, medio del desarrollo de moche va a comenzar a tener un gran desarrollo regional, una sociedad de jefatura, diríamos hoy, que está en la zona de la sierra, ¿eh? Es Tiwanaku, ¿eh? Más o menos se calcula que a fines del primer milenio se advierte una serie de importantes cambios, transformaciones en la zona de los Andes centrales, tanto como en la costa. Vamos a tener también otro centro importante que ustedes lo van a señalar o lo van a recordar, al mismo tiempo que va a haber un desarrollo importante en la zona alta, un poco al sur de Moche, sobre la zona de la costa todavía. Vamos a dar dos momentos importantes. Uno es Paracas Nazca. ¿Qué le señala Nazca? Cuando ustedes se acuerdan de esa palabrita, que todo el mundo Las líneas de Nazca. Exactamente, las famosas líneas de Nazca, ¿eh? Que todo el mundo señala que es una relación con lo extraterrestre y todo eso, que es mentira, digamos, pero bueno, vamos a dejar que la gente fantasee un poco. Las líneas de Nazca, ¿eh? En realidad va a haber un desarrollo regional importante al sur de la zona de influencia de Moches, que es Paracas Nazca, en realidad. Está más o menos a unos 200 kilómetros. También va a tener una importante
influencia, se va a desarrollar en varios valles costeros, en Cañete y Nazca. También se caracteriza la región por el desarrollo de, hablábamos que la zona de Moches trabaja mucho en los metales, etcétera. Su fuerte no va a estar precisamente en los metales, sino va a ser más bien el desarrollo de sofisticados textiles, de mucho lujo, a la cerámica, y va a organizarse una sociedad de jefatura que también va a explotar los recursos marítimos, no solamente la agricultura. Se va a desarrollar entre el siglo VI y el siglo II antes de Cristo. Constituye la sociedad, en realidad se llama Nazca, en realidad el lugar físico se llama Paracas. Nazca es la organización social. Es conocido como lo que ustedes dicen por las líneas, probablemente eran unas líneas ritualísticas. Contó con un centro ceremonial importante, que es Cacahuachí, que llegó a tener más de 2 kilómetros cuadrados, y otro se llamaba La Ventilla. Se destaca por tener obras de irrigación artificial para el sembrado, usa unos ríos de agua subterránea. Se calcula que era una sociedad más igualitaria que la anterior, no tiene signo de ser una sociedad militarista, pero sí también tiene cierta organización social, y eso se nota a nivel de la residencia o el funerario. No son grandes desarrollos urbanísticos. Va bien, esta sociedad de Paracas va a entrar en crisis en un determinado momento, producto de una serie de sequías que la van a afectar, y que finalmente la población se va a dispersar. También tenemos que pensar que Cahuachi, que es el centro de este desarrollo, llamado Nazca, no va a tener así, lo que se ha encontrado como restos arqueológicos son grandes montículos, que por eso se presume que eran construcciones de tipo ritualístico, cerca de las famosas líneas, que estas líneas eran como unas líneas de recorrido ritualístico. Cerca de esas se hacían en Yauca, se hacían grandes peregrinaciones, etcétera. Entonces, este centro adquirió relieve por eso, pero en realidad Cahuachi es el centro ceremonial o centro de concentración más importante de este desarrollo llamado Nazca. No se presume que haya sido una sociedad, un estado en sí mismo, sino más bien una sociedad de jefatura. Es más que un centro urbano, es un gran centro de peregrinaciones. Ha sido estudiado de distintos puntos de vista, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta lo llamativo de esas líneas que desde el aire, cuando uno viaja, y desde los satélites se puede observar con suma claridad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por las dudas, digo? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál era el año de mayor desarrollo de Moche? El siglo III y hasta el VI, que entra en declive. Siglo III al VI de la era cristiana. Vale, muchas gracias. Como un todo se desarrolla entre el... Sí, era un toquecito. Como un todo se desarrolla entre el año 200 antes de Cristo hasta el año 600 de Cristo, o sea que más o menos tendría una duración de 800 años. Pero su época de mayor gloria, diríamos, o auge,
entre el año 200 hasta el año 600 aproximadamente. Sí, sí, Celeste. Y de Moche, por ejemplo, ¿por qué se separó de lo que era la cultura anterior, digamos, y es más en un sentido artístico? Tiene un desarrollo artístico muy importante, sobre todo ellos trabajan mucho en la cerámica, por eso van a ser conocidos, ¿eh? La cerámica trabajada desde los metales, ¿eh? Ese va a ser su fuerte, ¿eh? En cambio, en Nazca, lo importante va a ser los textiles. Ahí va a ser la diferencia. Va a trabajar también otro tipo de cosas, pero su fuerte está en los textiles. Profesor, Sí, Adriano. Moche y Nazca es pre-Inca, dijo, ¿verdad? Sí, bastante pre. Listo. Los incas ese sí va a ser un verdadero imperio, porque va a tener un verdadero control político sobre una vasta región. Se va a dar su organización se da entre finales del siglo XIV, todo el siglo XV y una parte del siglo X, hasta su encuentro con los españoles, ¿eh? En realidad, la sociedad inca es la que menos dura, ¿eh? En términos de tiempo, ¿eh? Miren que los otros desarrollos duran mucho tiempo, cronológico. Acá en el caso de los incas va a ser lo que van a durar igual que su homónimo en la zona de Mesoamérica. ¿Sí? Se va a dar la misma situación, ¿eh? Creo que la Profe, mayoría de las sociedades de Mesoamérica. Sí, Leo. y yo la duda que tenía era geográficamente, tanto Moches como Nazca se encontraban en la zona de la sierra, ¿no? O como No, la zona de la costa. de la costa. Sí. Ambos, por eso le dije que nosotros fuimos de Chavín, que está en la zona de la sierra, volvimos a la costa, como al comienzo. ¿Dónde están los primeros centros ceremoniales? En la zona de la costa. Un caso de La Paloma que habíamos dicho, ¿eh? Después fuimos a la sierra, donde tienen los centros ceremoniales, van a adquirir un grado de desarrollo mayor, a convertir en verdaderos centros urbanos, como el caso de Chavín, ¿eh? Y después Chavín entra en crisis, un montón de desarrollos regionales van a ocupar su área, que es lo que estamos viendo ahora, y vamos a volver de la sierra, nos vamos a ir a la costa otra vez. Ambos desarrollos, Moche y Paracas, Nazca, son en la costa. Ahora cuando vamos a ver Nacu, vamos a volver a la sierra otra vez. Es así, en realidad, para que ustedes hagan como un mapa conceptual en su casa o en sus apuntes, ustedes van a tener varios centros que se van a desarrollar, algunos en el auge, otros en el comienzo y otros cuando están en declive, ¿eh? Eso es lo que ustedes tienen que darse como una idea, ¿eh? Hacer un mapita, yo después se lo voy a pasar un mapa que está muy interesante, como a lo largo de la costa se va desarrollando los desarrollos regionales de la zona de la costa, como son Moche, y todos los centros que dependen de Moche, y también de Nazca, Paracas. Y después vamos a ver cómo nosotros vamos a volver a la zona de los Andes centrales, donde vamos a ver Tiwanaku. Tiwanaku es en la zona de qué actuales países. Por eso va a ser importante también, ¿eh? ¿Tiwanaku no le suena a algo a usted? ¿A otro nombre? ¿No? ¿Nada? Tahuantinsuyo. Tiwanaku está... Al animal me ¿Cómo? suena. Andrés, ¿te suena un animal? Sí, va a ser la zona ganadera, específicamente. O sea, ¿qué le suena a eso a usted? Zona ganadera. En Perú no hay en muchos lugares que haya zona ganadera. Perú, Bolivia, no se olviden ustedes que los imperios van a darse a lo largo desde el Ecuador hasta Argentina, profe. Argentina y Chile, ¿eh? No se Chile. olviden de ese detalle.
Incluso hay restos de los desarrollos incaicos en la zona de Mendoza. Imagínense el grado de influencia que ha tenido los incas, por ejemplo. Pero bueno, Tiwanaku se va a dar en la zona de la actual, en el límite entre la República del actual Perú y Bolivia. Y Tiwanaku es un desarrollo o un enclave de una sociedad de jefatura que se va a desarrollar en la zona de el lago Titicaca, aproximadamente a más de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Va a ser un desarrollo importante. El lago Titicaca es un enclave acuífero de agua dulce que tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados. Es el lago de altura más, o sea, es el lago de agua dulce más alto del mundo. Altura que no hay ningún otro precedente en el mundo. Ahí se va a desarrollar una sociedad que va a combinar, va a ser una sociedad de pastoreo, que va a combinar la producción de qué animales, sobre todo, van a desarrollar ellos, que nosotros ya vimos, la ¿Camélidos? domesticación de plantas. ¿Cómo? ¿Los camélidos? Los camélidos, y básicamente dos de ellos. Dijimos que la familia de los camélidos tiene 4 integrantes, son 4 hermanitos. La llama y la alpaca, ¿no era, profesor? La llama y la alpaca, la vicuña y el guanaco son los 4. Y hay 2 que son domesticados. La llama y la vicuña son domesticadas. Ellos van a utilizar todo el producto, y finalmente, en el final de la vida útil de ese animal, lo van a faenar. Esa zona alta va a haber desarrollos importantes y va a tener un tipo de organización importante, podríamos decir como un precedente que va a constituir un estado, o una formación estatal. El desarrollo es de una agricultura importante, basado básicamente en qué productos que nosotros también ya vimos. ¿Qué productos se van a producir en esta zona alta que hace mucho frío? Y que ellos van a... ¿Los metales no eran? ¿Cuál? ¿Metales? Ellos van a trabajar metales, sobre todo el hierro. En cuanto a agricultura, ¿cuál va a ser el producto más importante que van a producir ellos? ¿La papa? No se La olviden papa. que- Papa y la quinoa. Exactamente. En realidad, más que la papa, los tubérculos, porque dentro de la familia de la papa, ellos tienen casi 400 familias. O sea que los tubérculos en general, producir casi 400 tipos de tubérculos distintos. Ese va a ser su gran aporte a la agricultura. También ellos van a consumir otros productos como el maíz, pero no lo van a producir ahí. Eso es obvio, porque el maíz no se cría a tanta altura. ¿De dónde será que traerán el maíz o de qué lugares? De la zona alta con certeza no. De la zona más continental, o sea, más al oeste, más al este, perdón. Exactamente, la zona de los valles, la agricultura que va a producir estos productos como algodón, como maíz, etcétera, lo van a traer de esa región. Ellos en realidad, más que el algodón, van a utilizar ¿qué cosa en los tejidos? Pues son La lana. hábiles, la lana, la lana de los camélidos domesticados. Ellos se van a destacar no solamente por producir tubérculos y ser pastores, criadores de camélidos domesticados, sino que la primera organización será Huancarani. Es una sociedad que va a desarrollar una agricultura importante en el área de los tubérculos, el desarrollo de la ganadería, pero también, como señalaba uno de ustedes, Andrés, va a elaborar determinados productos
con objetos de metal. Ellos van a trabajar algunos metales muy bien. Hoy llamaríamos la industria metalúrgica, sobre todo los metales preciosos y el cobre, porque es abundante en esas regiones. Y organizaban grandes caravanas de llamas que iban a regiones distantes. Tenían viviendas en forma circular, agrupadas dentro de muros. Vamos a ver que van a tener ciertas ciudadelas. Dentro de esta ciudadela va a haber un ámbito de organización social, estructurada a partir de... ¿Cómo se organizaba la sociedad de los Ayu? Que ustedes ya vieron. Acá también se percibe eso. Lazos Son familiares. simples y Parentescos. Exactamente. El lazo familiar o el parentesco va a ser el común denominador de estas sociedades, ¿eh? Ese va a ser el elemento. Van a actuar así como una suerte de clanes, que después, obviamente, ese clan incorpora a otra gente también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque el clan se va aumentando conforme... ¿Qué pasaba cuando un ayu era muy grande? ¿Qué había que hacer? Dividirlo. Se colonizaba otro territorio. Se colonizaba otro territorio. Muy bien, porque ese grupo ya no se podía sustentar económicamente. Entonces tenía que ese clan separar parte para, como vos decís, ir a colonizar otro territorio. Eso era como un satélite del centro más importante. También va a surgir otro centro importante, que es Arequipa, que va a tener algunas particularidades generales, se va a parecer a Huancarani, pero va a tener unos elementos, no solamente ellos van a dedicarse a la agricultura, la ganadería, etcétera, sino que ellos van a aprovisionarse de qué otro producto. Ya dijimos que también van a trabajar los minerales, etcétera, pero esto está más cerca de qué. Entonces van a incorporar a la agricultura, a la ganadería, a la cerámica, al trabajo con los metales, etcétera. Van a incorporar otro elemento que le va a servir de sustento o alimento también, ¿eh? La pesca y los mariscos. La pesca, sí, la pesca, no de marisco, porque estamos cerca, no estamos cerca del océano, ¿eh? Estamos a la altura, pero sí va a incorporar la pesca, le va a aprovisionar. ¿Qué lugar le va a aprovisionar de pesca ahí? Que dije yo recién. El lago. El lago. El lago tiene una rica variedad de productos y ese es el que le va a aprovisionar de pesca. Entonces, Quiripa va a estar más cerca del lago Titicaca y por lo tanto va a tener una provisión importante de recursos lacustres, ¿eh? Entonces va a practicar no solamente la agricultura, la ganadería, sino también la pesca. También estas sociedades se comienzan a organizar y a edificar construcciones. Construcciones importantes, ¿eh? Templos, pequeños recintos rectangulares, plazas hundidas. La plaza, a diferencia de lo que nosotros podemos pensar que nosotros tenemos una plaza hoy al nivel nuestro, para ellos las plazas estaban como en un desnivel, ¿eh? Y las viviendas, en el caso de la sociedad inca, eso es bastante común, ¿eh? Cusco, ¿cómo es? Como un pozo, ¿eh? La ciudad de Cusco como un pozo. Uno puede percibir que la plaza está allá, como en un agujero, y alrededor están las construcciones. Y ojo que en Cusco se utilizó casi la misma edificación existente en la época de los incas, fue reutilizada por los españoles, ¿eh? No es que le cambiaron gran cosa, ¿eh? Fíjense, interesante tener en cuenta eso, ¿eh?
Otra cosa que tuvo esta sociedad, además de la agricultura, etcétera, entonces también hace no solamente estas construcciones, plazas, etcétera, sino también asistimos, como en cualquier otra sociedad, a un cierto grado de diferenciación social, sobre todo dado por la forma en que se encuentran las viviendas dispuestas, la cuestión funeraria, etcétera. Eso es lo que va a hacer la diferenciación social, ¿eh? Hay una serie de sociedades de jefatura que se van a dar en sociedades agroganaderas, que obviamente también van a disputar espacios y lugares, ¿eh? No es que todos van a ser una sociedad pacífica, etcétera. Pero hace más o menos el año 400 antes de Cristo se dan los primeros resultados de una organización más compleja que se da en Pucara. Pucara quiere decir Pucara en la traducción sería como un castillo, ¿eh? Pucara es un centro importante, estar en la costa noroeste del lago Titicaca, y Tiwanaku va a estar en la zona del sudeste, ¿eh? Ambas advierten una serie de plataformas escalonadas, recintos hundidos en forma rectangular, rodeado de residencias de la élite, estructuras de almacenamiento. No nos tenemos que olvidar que ellos también sufren con nosotros por ahí épocas de escasez, etcétera, ¿eh? O sea que siempre hay que tener en cuenta esa cuestión, ¿eh? Profe, Sí. disculpe, sobre todo lo que estamos dando hoy, desde el Moche hasta los Nazca y todo eso, la bibliografía está subida o está por subirse. Está por subirse mi rey ahí. ¿Y qué autor habla sobre estos pueblos, sobre ellos? Tenemos varios. Uno que está, considero que es el mejor, por lo menos para usted le puede servir, es David. Ese está bien desarrollado. También el texto de Marcelo Campaño que usamos en el cursillo de ingreso. Sobre todo usamos ese para los alumnos de este año, ¿eh? No creo que los del año pasado lo hayan subido. Es un texto de Marcelo Campaño, que es un pequeño texto. No sé si los de este año seguramente lo... Profesor, creo que ya está la bibliografía. Ah, bueno. Sí, porque la profesora me dijo Sí, que le iba a subir. aparece como eje temático 4 y está dividido en Mesoamérica y área andina. Ah, perfecto. Sí, porque la profesora me dijo que iba a subir. Vieron que tuvimos buenísimo. varios días que tuvimos problemas con esta cosa que no se termina de acomodar nunca, el SIU y el aula virtual, etcétera. Bueno, esperemos que eso, para cuando lleguemos al examen final, ya esté superado eso. Entonces se transforman, estas regiones sufren problemas o inclemencias como cualquier otra, entonces ellos tienen grandes centros de almacenamiento de productos, ¿eh? Y uno de los productos que ellos van a usar, lo van a desecar y lo van a almacenar y así lo van a conservar, van a ser los tubérculos. Ellos van a hacer un producto, ¿eh? Con la quinoa. La quinoa es una suerte de papa. Ellos la van a desecar para que no se pudra y la van a guardar. Se conserva al frío, obviamente. También eso van a hacer con los productos cárnicos, ¿eh? Ellos van a ponerle qué producto para conservar la carne. Está bien, el frío conserva, pero ellos van a usar otro sistema que La sal. Sal. exactamente la sal. Entonces el producto se va a conservar por mucho tiempo, ¿eh? Es una cosa que nosotros la heredamos y lo hicimos mucho tiempo. Lo hicimos, lo hacemos, ¿eh? Todavía, ¿eh? La práctica que se lleva a cabo entre los que no son exactamente aborígenes, ¿eh?
Eh, por eso ellos van a tener estos grandes almacenes tendientes a guardar productos, ¿eh? Ambos territorios o ambos centros van a comenzar a disputar espacios tendientes a lograr dominio sobre los otros, ¿sí? ¿Estamos hablando de Tucara y Chiripa? Cuando decimos estos dos centros. No, ya estamos hablando de Pucara y Tiwanaku, ¿eh? Ah, ok, gracias. Huancarani, Chiripa, todo eso fueron los centros previos. Ahora ya estamos en la zona de Pucara y de Tiwanaku, ¿eh? Tiwanaku obviamente va a ser la que se va a imponer por sobre Pucara y va a lograr un grado de expansión que podríamos hoy decir un estado, ¿eh? Un verdadero estado. Acá podemos hablar ya de un verdadero estado que va a tener influencia sobre una porción importante de territorio, va a dominar distintos nichos ecológicos, va a explotar distintos nichos, ¿eh? Usted sabe que en la zona andina nosotros vamos a tener un sistema de producción sumamente interesante, que ustedes lo ven de la organización social, ciertamente, donde se habla de los nichos ecológicos, o los pisos ecológicos, ¿eh? ¿Qué implica? Los productos circulan de un nicho o piso ecológico, ¿cómo se llama? Circulan, o sea, yo puedo estar en la altura, puedo llegar a tener productos del mar, sin ni siquiera estar cerca de la costa. O puedo tener productos de la selva, sin ni siquiera estar cerca. ¿Me explico? Esa es una cosa muy importante que va a tener en la zona del Perú, que no se va a dar en la zona de México, ¿eh? La circulación de productos teniendo en cuenta la costa, la altura y la selva, ¿eh? O la llanura, ¿eh? Es una cosa a tener muy en cuenta. Entonces, Tiwanaku se va a desarrollar en base a la dominación de varios nichos ecológicos y de productos que van a existir en cada uno de estos nichos ecológicos. También vamos a asistir, en el caso de ella, a un desarrollo urbanístico importante, va a haber una concentración de población, va a haber un control político y una influencia económica y cultural más allá del mero control político. El control político, obviamente, de todas estas sociedades es limitado al uso de qué cosa, que no siempre es disponible, ¿eh? ¿Cuál es el elemento que estas sociedades usan como elemento de presión, pero que no siempre da resultado, ¿eh? La presión militar. Estos estados, todos no cuentan con permanentes fuerzas como para estar confrontando, ¿eh? Entonces la dominación es siempre de la zona circundante, ¿eh? Nada más. El dominio, en el peor de los casos, de las regiones está dado más bien por la cuestión económica o cultural, ¿eh? Tiwanaku se va a convertir en un gran centro ceremonial con un desarrollo económico importante y urbano importante, ¿eh? Más o menos se calcula que entre el año 100 y el año 400 después de Cristo inicia una activa política de construcciones enormes, monumentales. Va a ser un centro ceremonial de gran prestigio, donde se van a llevar a cabo sacrificios también, ¿eh? Va a tener dos grandes pirámides, la de Acapana y la de Pumapunku, ¿eh? Que van a ser enormes, no solamente en base, sino en altura, ¿eh? Van a tener recintos sagrados y con un sistema también de drenaje y de agua, que se llena en un momento determinado el templo y después drena, tiene un sistema de drenaje, ¿eh? Tiene un templete, una enorme plataforma y la famosa Puerta del Sol, ¿eh? Que hoy es un lugar que todo el mundo que va a la zona del lago Titicaca se saca una foto, ¿eh?
que no estuvo por ahí, ¿eh? Es su mayor, y ahí también está una representación o una divinidad muy famosa que es el dios del báculo, ¿eh? Y ahí también se encuentran los enterramientos, los lugares de enterramiento de la élite. Ahí vamos a ver que es una sociedad diferenciada. Abarcó más de kilómetros cuadrados de extensión y albergó una población de más de 30.000 habitantes repartidos en distintos sectores, dedicados a las distintas actividades también, porque vamos a ver que la sociedad se organiza un poco y vive de acuerdo a la actividad que desarrolla. Bueno, ¿qué pasa? Alguien se está conectando recién, no importa. Bueno, paramos aquí porque es la hora y ustedes tal vez tienen otras actividades, entonces mañana seguimos y vamos a tratar de terminar esta zona andina para que entre todo este material en el parcial de la semana que viene, que va a ser el jueves. También va a ser domiciliario, va a ser en el aula virtual, etc. ¿Alguna pregunta? Tenemos un minuto. Con respecto al parcial, profe, como dijo, va a ser todo el mismo método, va a ser algunas a desarrollar multiple choice o va a cambiar algo en ese... No, va a ser el mismo sistema, el mismo sistema. Una cosa, cualquiera que tenga un inconveniente tiene que avisarnos porque no somos adivinos y no... Hay alguien pregunta el horario, va a ser el horario del práctico extendido. Ustedes siempre tienen el horario del práctico de 11 a 12:30, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a tratar de que el parcial sea 2 horas, como el otro día. Va a ser de 11 a 13. Profe, ¿y tenemos que conectarnos como la vez pasada para que la profesora nos dé algunas indicaciones o no? Sí, lo vamos a hacer como la vez anterior. Nos vamos a conectar un minutito, indicaciones generales y después vamos a hacer el parcial. El que tenga problemas, obviamente, nos avisa antes que tiene el problema que sea, ¿eh? Nos advierte el problema y bueno, trataremos de resolverlo. Normal, el que trabaja, que varios de ustedes trabajan, la vez pasada lo hicieron. Vuelvo a repetir algo que no debería estar repitiendo, pero bueno, creo que por ahí es pertinente. No se olvide que los que nos rindieron el primer parcial no perdieron la materia todavía. ¿Sí? Si rinden y salen bien en el segundo parcial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a hacer el recuperatorio, ¿eh? Que quede claro eso, ¿eh? Ustedes no pierden la materia todavía, porque algunos ya se dejaron al abandono, ¿eh? Entonces, el alumno que no rindió el primer parcial, no se haga problema. Trate de que obviamente el segundo parcial salir bien, porque si o sí de ahí depende su vida, digamos, ¿eh? Si no murió, ¿eh? Bueno. Así que rinde el segundo parcial, sale bien y va al recuperatorio y trata de salir bien también, ¿eh? Y entonces compensa el primer parcial que no se presentó. Y el que en el primer parcial salió mal, tampoco se desaliente porque puede, si sacó un 3, puede sacar un 9, ¿por qué no? O saca un 6 y bueno, va al recuperatorio. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no, entonces nos vemos mañana a las 11 horas. Un abrazo y se cuidan que hay mucho virus circulando, ¿eh? Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego.